tal, amigos? Centro Japonés trae para ustedes equipo de prueba accesible al técnico. En esta ocasión estamos presentando un generador de alto voltaje. Este aparato en sí genera un voltaje de aproximadamente 400 volts de corriente directa, pero la corriente de prueba es tan baja que es muy segura de utilizar y vamos a estar nosotros también seguros de que no se va a dañar ningún componente. El alto voltaje sirve para probar componentes que de otra forma no sabríamos si están en buen estado. Por ejemplo, los capacitores. Los capacitores, cuando utilizamos el probador para este fin, nos pueden dar su valor nominal correcto, pero cuando están trabajando en circuito se someten a voltajes extremadamente agresivos. Esos voltajes hacen que el capacitor presente fugas, que solo se pueden detectar simulando el funcionamiento cuando están dentro del circuito. Precisamente para eso utilizamos el generador de alto voltaje. Los diodos de hornos de microondas o de alto voltaje también. Estos diodos, si los checamos nuevamente con el probador ordinario, aunque sea de muy buena marca, de muy buena calidad, no nos va a poder probar un diodo, simplemente nos va a marcar que está abierto, y de esta forma nosotros no estamos seguros de nuestra reparación. Regresamos a nuestro probador de generador de alto voltaje. Con este aparato sí podemos probar este tipo de componentes: los diodos Zener, neones, diodos LED, diodos inclusive de potencias muy bajas como son los diodos de germanio, que trabajan voltajes muy bajos. Se pueden checar y el aparato no los va a dañar. Los VDRs. Los VDR es muy importante que los chequemos correctamente, ya que normalmente en las fuentes conmutadas aparecen en paralelo con los transistores o con los circuitos integrados de potencia y tienen un voltaje característico de ruptura. Si no presentan ese voltaje, puede provocar serios daños a componentes, como lo mencionamos, transistores de potencia o integrados de potencia, que como sabemos son de un precio elevado. Los transistores de audio, por ejemplo. Esos transistores de audio, cuando no cumplen los requisitos de voltaje de ruptura entre colector y emisor, provocan que al momento de que nosotros conectamos el aparato, claro, después de haber colocado los transistores, lo encendemos e inmediatamente se vuelven a dañar. Precisamente con este probadorcito de alto voltaje podemos checar esa característica de voltaje de ruptura entre colector y emisor, y con eso vamos a estar seguros de que si hay algún problema en el circuito no va a ser provocado por los transistores. Vamos a checar algunos componentes, por ejemplo, el transistor. El transistor de potencia de audio. Para esto nuestro generador de alto voltaje debe de ir conectado a las escalas de corriente directa del multímetro. Nuestra primera prueba va a ser en la escala más alta. Por ejemplo, este multímetro tiene la escala de 1000 volts. Aclaramos que los multímetros a utilizar deben ser de cierta calidad. Nos referimos a que deben de cumplir con una resistencia mínima de entrada de 10 megohms. Algunos multímetros llamados para estudiantes o económicos no cumplen con esta característica y pueden provocar errores en la lectura. Por ejemplo, yo ya tengo conectado el multímetro a las puntas de prueba del generador de alto voltaje y puedo oprimir los botoncitos que lo van a activar, y a su vez vamos a ver en el multímetro el voltaje que entrega sin carga, 400 volts aproximadamente. Este voltaje no representa ningún peligro, ya que, repetimos, el aparato está diseñado para entregar una corriente de prueba muy segura, inclusive para uno mismo, ¿verdad? Bueno, lo que hacemos es tomamos, por ejemplo, este transistor que es del tipo NPN. Lo que vamos a hacer para checar el voltaje de ruptura entre colector y emisor es conectar la punta roja o positiva en el colector y la punta negra en el emisor, y oprimimos los botoncitos o los switch de nuestro generador de alto voltaje y observamos el multímetro. En este caso, este transistor tiene un voltaje de ruptura de 159 voltios. Si nosotros checamos las tablas del manual del PDF, de este componente, notaremos que el voltaje de ruptura es de 160 voltios y nuestro aparato nos está indicando que el voltaje está muy cercano a el que dice a el que se encuentra proporcionado por el fabricante. O sea que este transistor es de buena calidad. En el caso de que el transistor no fuera de buena calidad, el voltaje de ruptura entre colector y emisor sería
muy bajo, no se acercaría a los 160 volts que indica el manual. Es un ejemplo de lo poderoso que puede resultar este aparato en la prueba de transistores. Por ejemplo, los VDRs son resistencias dependientes del voltaje. Son equivalentes a diodos Zener conectados en paralelo, ya que tienen un voltaje de avalancha o de ruptura. Por ejemplo, vamos a checar este. Conectamos nuevamente nuestras puntas, nuestros terminales, entre las terminales del mismo componente, y nuevamente oprimimos los switch de nuestro generador de alto voltaje y observamos la lectura del multímetro, 263 voltios. Si invertimos las terminales, la lectura va a ser idéntica, ya que mencionamos que es equivalente a 2 diodos Zener. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente: los VDRs traen marcados, en su cuerpo traen marcado su valor. En este caso dice 271, o sea que 2 es el primer dígito, 7 el segundo dígito, y el número 1 es el número de ceros, 270 voltios. Por lo tanto, este componente está muy cercano a su valor y este no nos puede provocar ningún daño en el circuito. Ya cuando estamos seguros de que este componente lo podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a checar un LED, los LED. Este es un LED de alto brillo. Identificamos la terminal positiva, conectamos el cable positivo, terminal negativa y el cable negativo, ¿verdad? Y oprimimos nuevamente los switch de nuestro generador de alto voltaje. Notamos que el LED se está encendiendo. Ahora, en el medidor no alcanzamos a captar alguna medición. En este caso vamos a bajar nuestra escala a una adecuada para obtener una buena definición de nuestra medición. Aquí tenemos 2.6 voltios. Con esto es suficiente para activar nuestro diodo LED. Cada vez que oprimo yo los microswitch, los switch, el LED se enciende. Con esto también podemos probar los diodos de los controles de remotos, porque muchas veces tampoco sabemos si está en buen estado o no. Aquí tenemos, por ejemplo, un foco neón. Sin importar la polaridad, en este caso, conectamos nuestro generador de alto voltaje y oprimimos nuevamente los switch. Notamos que tenemos que hacer un ajuste en el voltímetro para que podamos apreciar el voltaje que queda aplicado entre las terminales de nuestro componente o dispositivo, 81 volts por ejemplo. Y recalcamos, el voltaje de prueba es tan seguro que no va a dañar ningún componente. Es más, usted si toca las puntas no va a sentir absolutamente ninguna molestia. Claro, no se lo recomendamos, ¿verdad? Vamos a checar un diodo de germanio para comprobar si es segura la prueba, no vaya a dañar algún componente. Por ejemplo, en este caso no sabemos cómo lo conectamos, simplemente lo conectamos y oprimimos los switch del generador de alto voltaje. Estamos checando un voltaje de ruptura inverso de 100 voltios. Si checamos nosotros, por ejemplo, en el manual, en el PDF de este componente dice que su voltaje inverso de ruptura es de 100 voltios, de tal forma que este componente está dentro de su límite de 100 voltios. Exacto, ¿verdad? El aparato me está mandando voltaje para que cheque precisamente esa característica que de ninguna otra forma podríamos medir. Lo vamos a poner ahora en polarización directa y oprimimos nuevamente nuestras teclas del medidor, ajustamos nuevamente nuestro multímetro a una escala adecuada y oprimimos. Miren. Sabemos que el voltaje de ruptura de un diodo de germanio es de 0.2 volts aproximadamente, y en este momento estamos viendo que la lectura del multímetro está muy cercana al voltaje de ruptura, ¿verdad? Y miren, el componente no se dañó. Podemos checarlo cuantas veces sea necesario, de tal forma que debemos checar componentes de muy baja potencia sin dañarlos y componentes que manejan potencias considerables. Este es solo un ejemplo de lo que puede hacer nuestro probador o generador de alto voltaje para prueba de componentes. Ustedes pueden darle muchos más usos. Por ejemplo, uno de ellos es checar fugas entre devanados del flyback e inclusive entre el núcleo del flyback y algún devanado. Se pueden checar los diodos
o la continuidad en la línea de alto voltaje de un flyback. Se puede checar también la fuga entre un núcleo de una fuente conmutada con alguno de sus devanados. Son varias las pruebas que se pueden hacer. De hecho, este equipo, este aparatito de prueba, incluye un instructivo detallado para que usted pueda utilizarlo correctamente y sacarle el máximo provecho. Bueno amigos, Centro Japonés Itoyo lo ponen a sus órdenes. Muchas gracias.